Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Enigma. Señores, vamos a reaccionar a lo que ha pasado. Dos misiles, señores, dos misiles así mismo. Dos misiles impactan territorio en Polonia. O dos misiles impactaron el territorio polaco, señores. La cosa se está poniendo picante. Cuando ya se estaban conociendo sobre el conflicto Ucrania-Rusia, que ya se estaban tratando de acercarse ambos lados, tanto como la parte ucraniana como la parte rusa, así lo llamaba ya Estados Unidos, que llamaba a Polonia, a Ucrania y a Rusia de que hagan un acercamiento de paz. Fruto de eso, Rusia también se retiró de los territorios que tenía ocupado desde que inició el conflicto Ucrania-Rusia. Así es. Pero ahora, recientemente, ya eso hacen unas horas, dos misiles impactaron Polonia. Y Polonia, siendo una o un territorio parte de la organización del Tratado Atlántico Norte de la OTAN, señores, la cosa se pone caliente. ¿Y por qué la cosa se pone caliente, señores? Según el tratado, numeral 5 de la OTAN, dice que si uno de sus miembros es atacado por un enemigo, todos los aliados pueden ir en auxilio de esa nación. Sí, en este caso, el territorio, la nación de Polonia, el país polaco, ha sido impactado por dos supuestos misiles. Hasta ahora no hay eh, eh, exactitud que si los misiles fueron disparados desde Rusia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El conflicto por ahí, entonces esa zona da un giro de lo siguiente. Han convocado reunión de emergencia tanto como en el Pentágono en Washington para analizar la situación e investigar. El presidente Biden, que se encuentra de gira con los líderes del G7, se le ha preguntado también en Bali, señores, y esta es la respuesta que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Biden. Se le preguntó que si fue, qué piensa o que los reporteros preguntaban que si fue Rusia o que disparó los misiles que impactaron territorio polaco. Bueno, el presidente Biden dijo que, que era muy poco probable que los misiles lanzados a Polonia fueran disparados desde Rusia. El mandatario estadounidense y los líderes del G7 sostuvieron una reunión o un encuentro de emergencia en Bali tras el incidente del misil o de los dos misiles que dejaron dos muertos en Polonia. Como yo le dije, Polonia pertenece a la OTAN, al tratado, a los grupos de países que conforman esa alianza militar. Eh, Así es. El presidente de los Estados Unidos, digo esto porque ya como Estados Unidos estaba llamando, misteriosamente, digo misteriosamente, que estos hechos hayan ocurrido tras el llamado, como le dije, de Estados Unidos en reiteradas ya ocasiones, ya una vez de que se acabaron que se terminó el, los comicios electorales en Estados Unidos llamaba a Ucrania y a Rusia a que sostuvieran ya un acercamiento y ya reuniones para que lograran cesar el conflicto. Bueno, y como le dije, como le estaba diciendo entonces, Rusia ya se había retirado su tropa de de las provincias o una de las provincias más importantes de las regiones del Donbass. Estoy hablando de Kherson, donde se encontraban apostadas las tropas rusas. Se habían retirado entonces eh, de una manera que ya Rusia también buscaba ponerle como un fin a esto ya, que este conflicto le estaba dejando a Rusia, le está dejando un costo altamente de vida de sus tropas y económicamente está dejando mucho que perder. Pues entonces
misteriosamente ahora estos dos impactos de misiles que caen en Polonia llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque el presidente Biden, no sé si respondió eh, muy despistado, como siempre, pero la respuesta de Biden fue esa, sospechosa también. No sospechosa, sino que a Biden o el presidente Biden responder que es muy poco probable que los misiles que impactaron Polonia hayan salido desde Rusia, que es muy poco probable. Y si Biden dice que es muy poco probable, vamos a tomarle la palabra del presidente de los Estados Unidos, que maneja muchísima información de primera, que me imagino al momento de ocurrir el hecho, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que conste que ahora mismo estaba celebrando la cumbre del G20 por ahí, por Indonesia, yo creo que era, creo que es, donde estaban las 20, las 7 economías más grandes, la cumbre del G20. Y el presidente entonces estadounidense llamó a primera hora al presidente polaco Andrzej Duda para expresarle su profunda condolencia por la pérdida de vidas. Además, prometió que enture el pleno apoyo y asistencia de Estados Unidos a las investigaciones de Polonia. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos teniendo información de primera, preliminar al hecho que acaba de ocurrir en Polonia, el presidente entonces Biden da estas declaraciones ya de primera mano así, que es muy poco probable que estos misiles hayan impactado, que estos misiles hayan salido desde el territorio de Rusia, que es muy poco probable, señores, y repito la palabra, es muy poco probable. Y conociendo entonces, si damos si retrocedemos hacia atrás, entonces con los hechos ocurridos también recientemente, en mes pasado por ahí, los pinches que hicieron el sabotaje del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 en el Báltico, el pinche de las tuberías que transportan gas a Europa, aunque no están transportando gas ahora mismo porque fueron cerradas por Rusia. Cuando entonces se hizo esa avería, ese sabotaje, eh, las naciones, como las naciones europeas y el propio Estados Unidos, Londres y los países de la zona, Dinamarca y Suecia, no descartaban, es decir, sin ninguna investigación, no descartaban, el propio Estados Unidos también, que acusaban a Rusia directamente de, de este hecho. Ahora, Estados Unidos ha tomado como para tratar de hacer acusación directa. Y como le digo, tomemos la palabra de Biden, es muy poco probable que Rusia haya disparado estos misiles a Polonia. Entonces, sacando entonces la palabra muy poco probable, tenemos que entonces coger también la palabra de las falsas banderas, de los falsos positivos. ¿Y por qué digo falso positivo y no quiero entrar en conspiración? ¿Por qué? Porque este conflicto, como le dije al principio, Estados Unidos ya estaba llamando a las reuniones, negociaciones de paz, tanto por el lado ucraniano como por el lado ruso. La retirada de tropas de Rusia también, retirada de tropas de Rusia de los territorios del Donbass. Entonces, ¿qué pasa? Si Rusia supuestamente ya también quería ya poner un stop al conflicto, ¿qué pasa? Los ucranianos, por un lado, no estaban como muy en son de buscar la paz. Para mí como que Zelensky, el presidente ucraniano, que quiere o como alargar el conflicto. No sé en cuál es la conveniencia o de prolongar más, darle el más larga. No sé qué ustedes piensan, pongan su comentario. Yo sé que ustedes manejan muchas informaciones, mucha gente que lee y se documenta, pero yo me imagino ya el negocio que yo sé que Estados Unidos
de todo el dinero que manda a Ucrania, que ha mandado muchísimo dinero desde que comenzó el conflicto en ayuda militar, pero aparentemente el presidente Zelensky no quiere que este, a esta altura de juego se veía así al principio, como que ellos estaban buscando de hacer la paz, pero ahora también que la parte rusa quiere, por una conveniencia de que Rusia está perdiendo mucho dinero, porque muchos de los países o de los países europeos han suspendido contratos de compra de combustible de Rusia para Europa. Y ahora, como se venía también por parte de Europa, el, el cierre de compra definitiva del petróleo ruso, que ya hasta diciembre la Unión Europea iba a estar comprando petróleo ruso. Entonces, Putin estratégicamente también ya estaba por buscar como un bajadero a este problema, a este conflicto que ellos mismos iniciaron. Entonces, como Rusia veía ya que esto le estaba haciendo un hoyo económico y le estaba cobrando también mucha vida humana de sus propias tropas, y ya se estaban Rusia económicamente, no está que digamos como inició el conflicto, las reservas de dinero de Rusia ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque Rusia ha tenido baja, cancelaciones también, suspensiones de contratos de compra de combustible, de gas natural y petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Rusia se retira de Gerson de una manera ya para cuando ya acercándose el invierno, el fuerte invierno europeo, para poder conseguir nuevos contratos de compras de gas natural por parte de la Unión Europea estratégicamente, porque bajo este conflicto en una alta intensidad como Rusia estaba, Rusia no iba a conseguir nada. Entonces Rusia necesitando flujo de capital económico para mantener su economía, que es basada a la venta de combustibles, de energías, tanto como el gas natural como el petróleo. Entonces, sin clientes y ya prácticamente necesitando ya sus reservas de dinero acabadas, Rusia necesita entonces dinero. Entonces, ¿qué pasa? Rusia iba a poner un stop o estaba buscando una manera de que un stop a esto de Ucrania. Entonces, Rusia buscando la paz y Ucrania buscando la paz, Estados Unidos también llamando a la paz. Sucede esto. Digo un positivo de falsa bandera y cojan esa palabrita, dispositivo de falsa bandera, de que la palabra de Biden, que dice que es muy poco probable, porque como le dije, estaba diciendo también, como Biden, el presidente de los Estados Unidos, un presidente como de la nación de Estados Unidos, maneja mucha información, los servicios de inteligencia, de una vez pasan la información, saben que esto no es como disparar o lanzar hacer un simple disparo. Estos disparos son después rastreados por precisión, por geoposicionamiento y todo esto, que se pueden rastrear a la hora que se tiró, de dónde salió, dónde impactó, de dónde, ¿me entiendes? A través de el espacio, se pueden rastrear a través vía satélite, es decir, se puede rastrear la trayectoria y todo esto. Es decir, los servicios de inteligencia tienen la manera, en pocas palabras, de Estados Unidos y del mundo de saber si realmente estos disparos salieron desde Rusia, que impactaron Polonia. Entonces, ¿qué pasa? Por eso le dije que la palabra de Biden sí, muy lanzada, pero con fondo a lo mejor de una investigación preliminar o de datos ya pasados del propio Pentágono, porque el Pentágono hizo una rueda de prensa hoy, y si el Pentágono hizo una rueda de prensa, aunque no tenga una información acabada, pero tienen ya más o menos una pista y se han referido al tema de que van a seguir investigando. Pero como le digo, esa información automáticamente se la pasan al presidente y a su asesor de seguridad nacional y en materia militar. Entonces, por eso el presidente Biden, Biden, puede ser muy loco y puede estar muy despitado, muy demente, un poco olvidadizo, pero esa palabra tiene un poco peso.
que él dice que es muy poco probable que, repito, que esos misiles hayan salido desde territorio ruso. Entonces, le estaba diciendo que el hecho de que Zelensky se le estaba llamando ya a que hiciera acercamiento de paz con Rusia, que se hiciera ya para entrar en una negociación de paz, de que ya Rusia, por un lado, estaba mostrando un poco de civismo, retirándose de la zona del Donbass y todo esto. Entonces ahora ocurren estos hechos misteriosamente. A lo mejor para ponerle una larga a este conflicto por parte, digo yo, por parte de Ucrania. Porque a lo mejor, que seguro el presidente ucraniano Zelensky no quiere que este conflicto acabe por una conveniencia. Digo yo, no sé, ¿qué ustedes opinan? Será como que la inyección o las ayudas de económica le estaban yendo muy bien a Ucrania y Ucrania no quiere entonces dejar como de depender de estas ayudas económicas para su país y todo esto, o seguir con el conflicto. Parece como que le va mejor con un conflicto activo que en tiempo de paz. Y por otro lado también, digamos así que esto entonces haya sido una provocación, porque esto puede ser una provocación también para que otras naciones como Polonia se vean involucradas directamente en el conflicto. Es decir, que Polonia entre y la OTAN, porque como le dije, si Estados Unidos, si esta organización, la OTAN, invoca su artículo número 5 del tratado, que dice que si una nación del grupo de la OTAN, que comprenden ese tratado, es atacada por otra, por un enemigo, entonces todo ese grupo de naciones que componen la OTAN pueden ir entonces en auxilio de esa. En este caso entonces es Polonia. Y esta puede ser una manera también que Ucrania haya elaborado este falso positivo para que la OTAN entre en el conflicto directamente. Porque Estados Unidos y los demás aliados de la OTAN estaban entrando de una manera indirecta. Reino Unido supuestamente estaba haciendo entrenamiento de tropas ucranianas para que combatan en la zona, en el campo de batalla. Estados Unidos, por otro lado, inyectando armas, llevando armas y enviando dineros. Entonces, no tenían un conflicto, no tenían una entrada directa, pero sí una entrada indirecta. Entonces, el resto de países grandes, como Alemania que tenía una posición muy más conservadora cuanto a la guerra y todo esto, Rusia-Ucrania, eh, Francia también, que en cierta parte se mostraba un poco mediadora, todo esto, pero otras naciones, Polonia, que sí que estuvo al principio también de enviar aviones, de prestarles aviones a Ucrania para su defensa aérea. Ahora entonces vemos cómo puede ser de que de una manera estratégica grupos ucranianos de las milicias ucranianas hayan entonces orquestado, no estoy diciendo preciso, no quiero entrar en especulación, es decir, una teoría, puede entrar en una teoría, pero no es que puedo afirmarla, pero hay que ver hay que verlo de esa manera así, que grupos ucranianos dentro de, de Ucrania hayan entonces hecho este falso positivo para que Polonia y otras naciones que pertenezcan al Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, entren en el conflicto para llamar entonces en su artículo número 5, que si una nación se ve atacada del grupo, la demás entonces puede venir ese auxilio. Y digo esto porque en varias ocasiones ya se ha tratado también de como que de atraer, de que otras naciones se vean perjudicadas por el conflicto, no directa, no indirecta, para que entren, es decir, para que la OTAN tenga una participación directa. Recordemos también la muerte la muerte de la hija Dariana Dugin, del mentor de Putin, que fue supuestamente un atentado que era dirigido a Alexander Dugin, al mentor que se puede decir que la mente maestra detrás de Putin. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, la inteligencia de Estados Unidos también dijo que
acusó a Ucrania, la inteligencia de Estados Unidos, dígase bien, acusó a Ucrania de que Ucrania estuvo detrás de estos atentados. Y yo pensando y analizando todo esto, entonces, todos estos incidentes que se han venido dando, todas estas cosas, lo del atentado, también del Nord Stream 1 recientemente, le dije que al final Rusia investigó que esto fue supuestamente con ayuda de la Marina Real Británica que se hicieron estos atentados. Y recuerden el famoso hackeo al teléfono de eh, la ex primera ministra Liz Truss, que eso por ese fue el escándalo también que tuvo que renunciar al cargo. Tomen esa palabra, señores. Los escándalos del Nord Stream 2, las explosiones, la muerte de Dugin, Diana Dugina, ahora estos hechos, es una manera como que la OTAN entre en sí, como que hay una amenaza, que estos países están amenazados por Rusia o Ucrania tratando de ver que para de extender el fuego fuera de más allá de las fronteras ucranianas, hacerle ver que sí, que esta frontera de estos países corren peligro y que haya una manera o un propósito verdadero, una razón lógica para que toda la OTAN entonces entre en el conflicto. Y esto hay que ponerle mucha atención, señores. No quiero hacer el video tan largo. Les pido que se suscriban, señores. Suscríbanse a este canal Enigma. Denle like si le ha gustado este video. Y suscríbase y comente qué le ha parecido todo esto. Yo aquí tomando un tececito y analizando todo lo que estaba pasando. Pues nada, señores, será hasta un próximo video. Bendiciones. Chao, chao.